Déselo fuerte, déselo fuerte. No necesitamos tener 40 aquí para sentir su presencia. Él dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está él. Absalón se subleva contra David. El tema de esta noche es desterrando el espíritu de Absalón. Grábese esto muy adentro en su mente, desterrando el espíritu de Absalón. Ustedes saben que David, antes de ser rey de Israel, estaba al cuidado de las ovejas de su padre Isaí. Y en medio de la misericordia que nuestro Dios muestra para con todos los seres humanos, como lo hizo con David, lo escogió de detrás de la majada, estando todavía como regente sobre todo Israel el rey Saúl, primer rey de Israel según la jerarquía monárquica de Israel, aunque según el canon hebreo el primer rey registrado es David, porque fue escogido por voluntad de Dios. Los que leen Biblia saben que Saúl ascendió como rey, pero porque el pueblo exigía un rey, más no porque nació del corazón de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero cuando este rey falló delante de Dios, Dios se buscó a uno que fuera conforme a su corazón, y este es David. David fue escogido de detrás de la majada, y lo escogió Dios precisamente por eso, porque reunía las características que Dios necesitaba para ese momento. En ese momento tan turbulento para la sociedad israelita, Dios no quería un rey guerrero como Saúl que fuera desobediente. Dios quería un pastor, porque las ovejas estaban dispersas. Y David, reunía las características de un pastor. Lo había hecho en la vida natural, cuidando las ovejas de su padre. Y por eso le encargó o le confió este cargo tan alto, tan digno como es ser rey de todo Israel. Cuando él ascendió al trono, se mantuvo andando en los caminos de Jehová nuestro Dios. Un error que cometió en su vida, que todos lo conocemos, cuando pecó con Betsabé, le costó lo que vamos a hablar en esta noche. Eso significa el precio del pecado. Para los que podamos pensar de alguna manera que pecar es algo liviano y que no va a traer consecuencias, escúcheme bien, con todo el amor que tengo por ustedes como iglesia de Cristo, el pecado trae consecuencias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Puede ser pequeño, pero traerá consecuencias, y las consecuencias serán nefastas para ese hombre, para esa mujer, porque despreció lo que Dios le dio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando él pecó, Dios le dijo: nunca se apartará la espada de tu casa. Y ya vamos para allá. Porque de entre todos los hijos que tuvo David, porque David tuvo varias mujeres, tuvo a este llamado Absalón, que según el orden bíblico es el tercer hijo de David, hijo de Maaca. Ese es el nombre de la madre de Absalón. Y este Absalón reunía características como para ser rey. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenía porte de rey. Es que los que ascendían al trono tenían que reunir ciertas características. No podía ir al trono alguien que estuviera inválido. No podía ascender al trono alguien que fuera de corta estatura o que no tuviera el carácter de rey. Por eso, cuando los hijos de los reyes, que eran los príncipes, eran tratados desde su nacimiento por tutores o curadores que los preparaban para ascender al trono. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto se hizo también con Absalón. Si usted ha leído esta parte de la Biblia, encontrará que Absalón tenía porte de rey, tenía aspecto de rey, porque la gente distinguía en esos tiempos quién era príncipe y quién no era príncipe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el mundo nosotros no teníamos esa característica para ser príncipe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero cuando venimos a Cristo, Él no solo nos ha hecho príncipes, sino reyes y sacerdotes, según 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Le puedo dar un fuerte aplauso al Señor en esta hora? Ahora sí, cuando la gente nos ve, ven nosotros realeza, porque descendemos de nuestro Dios. Por eso el enemigo nos persigue, porque sabe que en nosotros hay algo que Él no tiene, pero que es de Dios, y busca cómo destruir. Entonces, además de esas características que yo le voy nombrando, Absalón también tenía otro pequeño detalle: un cabello muy largo. ¿Sí sabían que Absalón era de una cabellera muy larga? Su cabello pesaba, según la Biblia, 200 ciclos de plata.
Si volvemos esa medida, que usted quizás no la sepa convertir a la moneda de nuestro tiempo o al peso de nuestro tiempo, bueno, esa cantidad, 200 ciclos de plata en nuestro tiempo son 23 kilos. 23 kilos por 2.2, estamos hablando de casi 50 libras pesaba el cabello de Absalón. Imagínense cargar todo ese peso en su espalda. Pero la Biblia lo describe a él como un personaje de hermosa apariencia y de hermosa cabellera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero a más que tenía porte, a más que tenía aspecto de rey, a más que tenía una cabellera, tenía otra virtud más, Absalón, que él era muy hábil con la boca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y como él tenía eso a su haber, supo usarlo en el tiempo en que estaba como rey sobre todo Israel su padre David. Ninguno de los otros hijos de David, ni Amón, ni Simea, ninguno de los hijos, ni siquiera Salomón, porque todavía estaba pequeño, ninguno de ellos tuvo el pensar que tuvo Absalón. Porque siendo el tercer hijo de David y uno de los más queridos de David, sin embargo, se valió de la habilidad de sus palabras, como dice la Escritura, para ponerse a un lado del camino y ponerse como juez, o sea, figurar como juez ante la sociedad israelita. Nadie le había dado ese cargo a él. David no lo había llamado ni le había dicho: bueno, Absalón, yo no puedo con toda la carga del pueblo, te necesito a ti, quiero que te pongas a un lado del camino, querido hijo, y a todo el que venga a juicio a mí, que yo no lo puedo atender porque tengo muchas cosas, tú lo vas a atender y tú vas a juzgar de acuerdo a lo que te he enseñado. No, sino que él, valiéndose de eso, venía no solamente él, sino con 50 hombres de los cuales él había conquistado, se ponía a un lado del camino y todo el que venía a él le presentaba, él recibía la queja de cualquier morador de Israel que llegaba y escuchaba y le decía: las palabras que tú dices son buenas, pero como quisiera que a mí me pusieran como juez de todo Israel. De cierto que no habría ni una causa que no fuera escuchada y buscada por mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vaya escuchando eso. Y aparte de eso, cuando la persona que presentaba la queja se sentía complacida, se sentía agradecida, porque ¿a quién no le gusta que cuando uno tiene alguna carga emocional haya un oído que le escuche? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y que pueda darle una palabra que le ayude, que le resuelva el problema. Y después de haberle ayudado astutamente a Absalón, ese hombre venía y se inclinaba a Absalón. Se inclinaba porque sabía que era hijo de David. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y como tal era un príncipe de Israel. Entonces, como príncipe debían ese respeto, esa reverencia. Pero mire lo que era Absalón. Cuando el hombre se mostraba a hacerle reverencia, Absalón lo tomaba de la mano, lo levantaba y lo besaba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice la Biblia que de esta manera Absalón robaba el corazón de todos los que venían a juicio ante David. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Déselo fuerte en esta hora. He querido hacer esta pequeña entrada para que usted entienda que no es el personaje en sí el que operó. La Biblia lo registra como Absalón, el que hizo todas estas cosas. Pero ¿quién trabaja detrás de Absalón? ¿Y quién es el que está trabajando en este tiempo también con la misma característica? Es un espíritu que el Señor lo reprenda en esta hora. El espíritu de Absalón está introduciéndose en las congregaciones y ese espíritu está operando de la misma manera que operó en Absalón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y vamos a ver cómo le gusta trabajar a este espíritu para que usted también lo vaya identificando, porque usted también es muy inteligente, yo creo que sí. Primero, este espíritu no trabaja en niveles bajos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Él trabaja arriba, él trabaja con la clase alta, o sea, con los que tienen rango. Preste mucha atención. No se lo vio jamás a Absalón buscando un lugar apartado, lejos de la realeza. Él estaba cerca del rey de Israel, que era David. Entonces, este espíritu gusta operar en esta esfera.
Por eso, ahora que nosotros hemos sido considerados reyes y sacerdotes, Él busca operar en esta esfera. Presta atención. Busca operar en esta esfera porque ahora nosotros hemos sido constituidos reyes y sacerdotes de Dios. Amén. Y como Él quiere trabajar en esta esfera, que es la esfera de príncipes y de reyes, es donde opera este espíritu, lo siguiente que Él va a hacer es tratar de robar el corazón de la persona que está aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque así como operó a través de Absalón en el reinado de David, también lo está haciendo en este tiempo. Damos gloria a Dios que en este ministerio no se ha visto esto todavía, pero glorificamos el nombre de Dios que viene con este mensaje para prevenirnos a todos los que estamos aquí. Porque la palabra siempre llega a tiempo y a su nombre. Para que cuando aquel espíritu se quiera manifestar dentro de esta congregación estemos preparados para saber cómo hacerle frente. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor en esta hora? Versículo 2 del capítulo 15. Se levantaba de mañana y se ponía a un lado del camino. Una característica. Este espíritu no va a esperar que llegue la tarde o llegue la noche. Él opera desde temprano y va a tratar de filtrar sus malos propósitos dentro de las congregaciones. Los pastores que están al frente de las congregaciones, pueden ser hombres o pueden ser mujeres, siempre van a necesitar de la ayuda de más personas para que les ayuden, porque la carga siempre se hace cada vez mayor. Ustedes se darán cuenta. A veces las iglesias comienzan con 5 o 10 cristianos, ¿verdad? Y después la misericordia de Dios permite que la membresía vaya creciendo, ¿verdad? En número. Y después ya no son 15, después ya no son 20, después ya son 40, después son 50. Gloria sea al Señor para siempre. Hay congregaciones donde llegan a tener hasta 1000 miembros, donde un pastor no puede controlar a una cantidad así de hermanos. Entonces él va a necesitar de consejeros, de consejeras de confianza que le ayuden a llevar esa carga. Y él como pastor o pastora depositar toda la confianza en 1 o 2 o 3 consejeros o más consejeros que le puedan ayudar. Pues él no puede saber lo que hay en los corazones de ellos. Él deposita toda su confianza en ellos porque piensa que ellos le van a ayudar con la carga, que van a tener el mismo corazón de él. Porque pensemos que ese pastor a lo mejor tiene el corazón como el corazón de Dios, como lo tuvo David. Un corazón limpio, un corazón que busca cuidar de la grey del Señor. Pero no sabemos qué reacción pueda tener esa persona a quien ese pastor le da la confianza. Amén. Y después que se entrega la confianza, el pastor sigue con su trabajo que Dios le ha encargado, prepara mensaje en la intimidad. Busca el rostro del Señor para tener siempre una palabra fresca para el pueblo, una palabra de ciencia, que es lo que el pueblo necesita, pero él no sabe lo que esa persona X está maquinando contra él o contra él, ¿verdad? El espíritu de Absalón ya está ahí operando en esa persona que está deseando o está codiciando ese cargo que Dios le ha entregado a ese pastor o a esa pastora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Absalón no era rey, solo era un príncipe, pero él quería estar sentado en el trono de su padre David. Y no fue a él a quien Dios lo eligió, fue a David quien lo eligió. Y el que le iba a suceder tampoco iba a ser Absalón, pero Absalón quería a fuerzas apoderarse del trono de su padre David. Si usted sigue la escritura, se dará cuenta que primero se hace de caballos y de gente que vaya delante de él para que esté en su defensa. Luego se levanta de mañana, se pone a un lado del camino, juzga a cada uno de los que se acercan a él, luego se roba el corazón de ellos y una vez que tiene ya granjeada a toda la gente, a todo el pueblo, ahora sí prepara una estrategia para derrocar a su padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Le puedo dar un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Déselo fuerte, amén.
Dice el versículo 7, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Él se levantó y fue a Hebrón. Esa fue la palabra que Absalón le dijo a su padre y que su padre le creyó. Pero cuando él se dirigía a esa ciudad que está nombrando aquí la escritura, a Jesús, ¿verdad? Él no fue a pagar voto a Jehová por lo que le había prometido supuestamente, sino que él fue a preparar una estrategia de derrocamiento para su padre David. Gloria sea al Señor para siempre. Vaya, esté escuchando atentamente lo que provoca el haber pecado delante del Señor, lo que la cola que trajo, el problema que trajo para David. No estamos nombrando lo que sucedió antes de que Absalón tomara venganza, porque ese es otro acto. Solo estamos partiendo desde la vida de Absalón y de su sublevación en contra de David. Y esto es algo que nosotros no debemos de descartar, porque estas cosas sí se dan. No digo que entre los que estamos aquí haya uno que tenga ese pensar, solo que usted escuche la palabra y la guarde en su corazón y se dé cuenta que esto es una realidad. Hace muchos años atrás, la iglesia Macedonia, que es casi de los tiempos de la República de Cristo, una iglesia que siempre respaldaba las actividades de la República, que conocida de muchos años por su enseñanza también muy seria. Ellos, de un momento en que dentro de la congregación hubo un litigio, llegó a escucharse que dentro de la congregación se dieron de golpes los hermanos, peleando por los cargos de ese pueblo. Las asignaciones que se dan a cada uno de nosotros no es a dedo, queridos hermanos. Esto es por decisión de nuestro Dios Todopoderoso. Porque cuando uno se autodenomina líder en algún área específica, va a fracasar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero aquel que ha sido llamado y escogido por Dios, ese va a permanecer. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí y dijo: pon aquí a todos tus hijos, que de uno de ellos Dios se ha valido para que sea rey. Ahí se pusieron toditos. Y cada uno de ellos pensaba que él iba a ser el rey. Pero ninguno de ellos fue escogido por Dios, a pesar de que tenían buena estatura, que tenían otras virtudes. Pero Dios no escogió a ninguno de ellos, pero escogió a David, porque estaba allá detrás de la majada, y porque en su corazón no había lo que había en los corazones de sus hermanos. Por eso Dios lo escogió. Y ustedes vieron cómo David pudo perdurar en el reino a pesar de todas las oposiciones que tuvo. Y este es uno de los momentos más duros que tuvo que pasar David. Usted sabe que David fue perseguido por el rey Saúl y por sus soldados, pero logró evadir esa experiencia. Pero esto para él fue algo tan duro, que su propio hijo se levante contra él, y no solamente que quiera usurpar el trono, sino que por causa de su propia vida David tuvo que andar huyendo por espacio de 2 años, porque Absalón quería quitarle la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esto puede suceder en las congregaciones si nosotros no nos damos cuenta, porque vivimos en un mundo visible, pero detrás de nosotros hay un mundo invisible, hay un mundo espiritual, donde se mueven entidades demoníacas que operaron en el pasado y que están buscando operar en el presente. En el pasado con otros personajes, en este tiempo también quieren encontrar vidas vacías, porque cuando uno no tiene la presencia de Dios en el corazón, es un lugar abierto para que pueda filtrarse cualquier cosa del enemigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que debemos de procurar siempre estar constantemente buscando del rostro del Señor, en oración, en ayuno, en la palabra, en todo lo que pueda abundar en nosotros para bien. Porque estando en esa actitud
no va a poder trabajar este espíritu de Absalón que busca sublevarse. Y como el caso de la iglesia macedonia, no es la primera ni la única. He escuchado muchos casos de muchas congregaciones donde de dentro mismo de la organización se han levantado contra el ministro que está al frente. Y ellos dirán, o ellos expondrán sus propios términos, dirán: bueno, es que yo tuve que levantarme contra ese ministro porque no me gustaba la forma como él dirigía, o esto o aquello. Pero cualquier excusa que tratemos de poner ante los hombres quizás podrá ser escuchada, pero sepa que si va usted o cualquiera de nosotros a Dios, Dios no va a aceptar ninguna de esas cosas que le expongamos a Él. Peor si la persona que está al frente ha sido escogida por Él para que esté cuidando de su rebaño, se meterá en un grave problema. Y en este mensaje voy a tratar de abarcar todo para que vea cómo fue el inicio de este hombre y cómo fue el final también. Porque empezó, como ya lo estamos comentando, y luego que él se ganó el corazón de todos, fue y buscó más gente. Al principio empezó con 50, pero después Absalón hizo algo, mire, envió mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Mire, le había dicho a su padre David que le dejara ir a Jesús, que era una de las ciudades de Hebrón, para que él vaya a pagarle un voto a Dios. O sea, cuando uno promete algo a Dios, entonces él quería cumplir. Él le dijo al papá, a David: déjame ir a esa ciudad porque yo tengo que cumplirle algo a Dios. Y David le creyó. Ese es el actuar de las personas que no tienen nada en su corazón, confían ciegamente en lo que sus hijos puedan decir. De lo que haga el hijo de ahí para allá, dependerá de ese hijo o de esa hija. Sabrá que está haciendo algo en contra de nuestro Dios. Y cuando él llega a Hebrón, comienza a enviar mensajeros por todas las tribus. Estando en Hebrón, desde allí maquinó todo lo que iba a hacer. Mandó mensajes para todas las tribus, para que pasaran a voz y que dijeran que Absalón reinaba en Hebrón. Y si esa voz llegaba a oídos del rey, era para ponerse a pensar, porque Hebrón fue la ciudad que escogió David antes de llegar a Jerusalén, la cual la estableció como la ciudad de Dios. Pero primero él empezó a reinar en Hebrón. Si usted lee la Biblia, se dará cuenta que David empezó reinando en Hebrón, y fue la ciudad que Absalón escogió para hacer el boicot contra su padre David. Y una vez que escucharon esto, imagínese usted el problema que se armó. Una nación que hasta hace poco estaba consolidada, cuando hablo que estaba consolidada, es que estaba unida, fusionada. Todas las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, seguían a un solo hombre llamado David. Estamos hablando ya que David había pasado el proceso de persecución de Saúl y de todos los que estaban con Saúl, porque ya Saúl había muerto, ya Dios lo había librado de esa persecución. Ahora él estaba ya estableciendo el reino para que sea perdurable y se levante este problema. Hablemos ya de una guerra civil, porque David tenía su pueblo, pero Absalón se había hecho también gran parte del pueblo a base de la facilidad de las palabras, e iba contra David con ese ejército para erradicarlo del trono. Mire, vaya siguiendo hilativamente lo que estamos diciendo. Estábamos diciendo, y yo vuelvo a recapitular en esta hora para que nos quede claro: primero se hizo de carros y de gente de a caballo, luego se puso al lado del camino para juzgar a todo el que venía a él, luego usó la facilidad de sus palabras para ganarse el corazón, luego los besaba para tenerlos de su lado, luego él lo siguiente que hizo fue que fue a Hebrón para ganar más gente, y lo último es que envió mensajeros por todas las tribus para así debilitar el corazón del pueblo de Israel, que estaba inclinado hacia David. ¿Le puede dar un fuerte aplauso en esta hora? Diga gloria a Dios, amén.
Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Miren, y esto es lo que también se ve en muchas congregaciones. Siempre hay una persona que, como dije, eso me escuche bien, que si tiene el corazón descuidado, ese espíritu va a entrar y va a tomar el control en él y va a tener esa facilidad de palabras para convencer al resto. Si usted se dará cuenta, fue lo mismo que hizo Satanás en los cielos. Él se rebeló contra Dios y convenció a la tercera parte de los ángeles. Esa misma actitud que mostró él en los cielos es la que hizo aquí Absalón. Él no les dijo en detalle a las personas que él conquistó con sus palabras lo que iba a hacer. La gente iba caminando detrás de él de manera sencilla, pensando de alguna manera que quizás Dios lo había elegido ya como el sucesor de David. Absalón reina en Hebrón. Usted escuche, cuando en Israel sonaba la trompeta y se escuchaba una voz, tal persona reina en tal lugar, entonces todo el pueblo se alborotaba y todo el pueblo se unía a esa algarabía y seguía a esa persona, a veces sin saber si realmente estaba aprobada por Dios o por el rey que estaba rigiendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sin embargo, la gente iba con sencillez de corazón. Dice la palabra del Señor, y mientras Absalón ofrecía sacrificio, llamó a Absalón a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Mire, ya no estamos hablando de 50, ya no estamos hablando de 200 hombres, estamos hablando de todo Israel. Cuando dice todo Israel, abarcaba las 12 tribus. Hablemos de una cantidad ya de miles de personas que estaban siguiendo a Absalón, y el apoyo que tenía, o el grado de confianza que había ganado David a base de esfuerzo y de obedecer a Dios en cada una de las ordenanzas que él establecía, lo estaba perdiendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Sin embargo, David estaba ajeno a todas estas cosas, porque simplemente el rey estaba en su ciudad que él había escogido, Jerusalén, la cual él había tomado también a base de guerra, y pues hasta que el mensaje llegara ya la conspiración había tomado cuerpo. Y cuando Absalón hizo esto, mire que no solamente se hizo del gran pueblo, sino que escogió a Ahitofel como consejero de él. Alguien que había estado del lado de David ahora estaba al lado de Absalón. Como una persona que ha estado de la mano con el siervo o la sierva del Señor, que ha trabajado palmo a palmo. Esto yo lo he visto muchas veces. Gente que ha trabajado al lado de un pastor, al lado de una pastora, que se ha comido las verdes. Se ha comido las verdes, y cuando ya está para comerse las maduras, en vez de seguir ahí con ella o con él, de repente se levanta, se subleva, se va en contra de lo establecido por ella o por él de parte de Dios, y provoca una revuelta dentro de la iglesia. Mira, esta iglesia que está aquí le ha tocado pasar exámenes duros de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Hace años, aquí también la congregación estaba llena. Había muchas familias que conformaban esta congregación. Y cuando ellas estaban aquí, qué cariño que tenían con la sierva del lugar. La tenían en alta estima. Pero un comentario que se filtró en la congregación provocó un problema dentro de la congregación. Provocó que se creara una ruptura. Allí trabajó el espíritu de Absalón, haciendo que personas que estaban trabajando con ella ya bastante tiempo se sublevaran y no aceptaran el liderazgo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así trabaja el espíritu de Absalón, con soberbia, con sublevación, para que usted o yo o cualquiera, porque no estamos ajenos de que pueda pasar. Amén. Porque si descuidamos la búsqueda ante nuestro Dios, puede pasar. Nuestros enemigos, hablo de los enemigos espirituales, que son los demonios, ellos están buscando siempre una fisura que podamos dejar, un lado débil, una pequeña abertura. Ellos no están esperando que dejemos las puertas abiertas para poder entrar, no, queridos hermanos. Ellos solamente con que dejemos una pequeña fisura, un pequeño resquicio, van a buscar
filtrar sus malos propósitos en la congregación, para que lo que Dios ha creado en este lugar, que ya lo ha consolidado, de alguna manera se vea fragmentado. Por eso yo siempre estoy diciendo en mis oraciones: Señor, no permitas que lo que tú has logrado en este tiempo con la congregación se destruya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque ya lo hemos vivido, ya hemos pasado por esos momentos duros donde se nos han ido, pero no ha sido por culpa nuestra, ha sido porque el enemigo tomó a alguien y provocó esa ruptura. Por eso yo digo: Señor, en las áreas que tú ves que estamos débiles, ahí fortalécenos, Dios mío, para que el enemigo no encuentre cabida por donde trabajar. Porque si Absalón, que era el tercer hijo de David, tuvo ese poder para conquistar a tanto pueblo y llegar casi a arrebatarle el trono a su padre. Digo casi, porque cuando estaba maquinando esa revuelta, cuando estaba provocando esa revuelta, Joab, ¿sí han escuchado este nombre, Joab, en la Biblia? Bueno, Joab es el general, o era el general del ejército de David. Joab era hijo de Sarvia. Este hombre llamado Sarvia era amigo de David, y él tenía también dos hijos, Joab y Abisai. Pero Joab estuvo siempre al frente de las fuerzas de Israel. Y cuando este Joab se enteró de la revuelta, planificó una estrategia de contraataque para detener esta guerra civil, esta insurrección que estaba provocando a Absalón. Y cuando David supo de esto que iba a hacer Joab, le dijo: yo también voy a ir como ustedes, le dijo a David, yo voy a ir como ustedes. Joab le dijo: no, no vayas tú, porque al menos si muriera 400 de nosotros que muriéramos, nadie echaría de ver. O sea, a nadie le importaría si 400 de nosotros muriéramos, pero si tú mueres en combate, tú vales como 10,000 hombres. ¿Cuánto dicen gloria? Mire el valor que puede alcanzar un siervo del Señor. Vaya entendiendo.